Introducción. Seguir a Cristo a través de los sacramentos. Convertíos y creed en el Evangelio. Estas palabras que dan inicio al tiempo de Cuaresma, de camino a la Pascua, con la gozosa esperanza de participar de la gloria, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien nos pueden servir para situarnos en la senda de la vida cristiana. De la Cuaresma es, por decirlo de algún modo, una intensificación. La conversión, de hecho, es tarea de toda nuestra experiencia. Convertirse consiste en renunciar a todas las cosas futiles y tóxicas que nos retienen prisioneros para volvernos hacia Dios. ¿A qué debemos renunciar y dónde nos espera Él? La respuesta nos la ofrece la Escritura, relatándonos cómo liberó Dios de la esclavitud al pueblo que había elegido para conducirlo a la tierra prometida. Un camino en medio del desierto, cuando Dios, movido por la compasión, quiso arrancar a su pueblo de la esclavitud y de la miseria sacándolo de Egipto. No fue para regalarle una vida cómoda y sin obstáculos, sino que lo condujo al desierto para que pasara por la experiencia de la pobreza, de la privación, de la renuncia, de la soledad y el silencio, y de la lucha contra sí mismo y contra Satanás, que nos hace esclavos del mundo y de las riquezas. Es justamente en la pobreza, la privación y el silencio donde aprendemos a permanecer atentos a Dios y descubrimos la necesidad que tenemos de Él. El desierto, que aumenta en el hombre el vacío, la sed y el silencio, lo prepara para la escucha de Dios y de su ley. El desierto es ese lugar extraordinario, alejado del vértigo de los medios de comunicación e información, en el que se puede vivir una honda experiencia mística de encuentro con Dios que transforma y transfigura. En lo más hondo de cada uno de nosotros existe un deseo más o menos consciente de escapar de ese torbellino incesante de apariencias vacías y decepcionantes en el que vivimos. El desierto es la naturaleza virgen, tal y como Dios la ha creado, capaz de manifestar a aquel que la hizo, como señala el beato María Eugenia del Niño Jesús. Al desierto impone una dura ascesis a quien se entrega a Él, pero una ascesis soberanamente eficaz, porque procede de un desacinamiento absoluto. El desierto suprime en los sentidos y en las pasiones la multiplicidad de las satisfacciones que mancillan y las impresiones que ofuscan y arrastran. Su desnudez empobrece y despoja. Su silencio aísla del mundo exterior, y al no dejar al alma uniformidad de los ciclos de la naturaleza y la regularidad de la vida que ésta se ha trazado, la obliga a entrar en ese mundo interior que ha venido a buscar. Esa desnudez y ese silencio no son vacío, sino pureza y simplicidad. Al alma a la que ha podido calmar, el desierto le descubre ese reflejo de la trascendencia, ese rayo de luz inmaterial, de la simplicidad divina que lleva en sí mismo, esa huella luminosa de aquel que pasó por aquí con presura y que se mantiene en él presente por su acción. El desierto está lleno de Dios, su inmensidad y su simplicidad lo revelan, su silencio lo comunica. Se ha observado con razón, al estudiar la historia de los pueblos, que el desierto es monoteísta y que preserva de la multiplicidad de sus ídolos. Observación importante que demuestra que el desierto entrega su alma y el ser único trasciende
que le anima a quienes se dejan envolver por él y le confían su alma. A los rabinos les gustaba jugar con la rima de las palabras davar y midbar, dos términos hebreos que significan respectivamente palabra y desierto, para expresar esa doble convicción de que solo la palabra es capaz de reverdecer el desierto y que solo en el desierto se despliega la palabra con toda su fuerza creadora y vivificadora. Únicamente un corazón inmenso y vacío como un desierto es capaz de acoger y albergar la palabra de vida. En el desierto, los corazones se purifican, adquieren a la vez firmeza y finura, se disponen mejor para el encuentro personal, la escucha atenta y el diálogo íntimo con Dios. De ahí, el maravilloso poema de amor y de alianza nupcial entre el Señor y su pueblo Israel, que hallamos en el profeta Oseas. Yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón. El desierto es un lugar de sufrimiento, de prueba y de lucha, y de purificación, en el que Dios nos instala para hacernos humildes, para probarnos y conocer lo que hay en nuestro corazón. Como se purifica la plata, el itinerario espiritual de toda vida cristiana solvente incluye esta etapa crucial. Sí, al igual que Abraham, al igual que Moisés, y que los profetas y el pueblo elegido, aceptamos emprenderla. Moriremos a nosotros mismos para resucitar más vivos, llevando con nosotros los frutos del Espíritu. En la Biblia, ese lugar tan sumamente árido es también el espacio sagrado donde se nos permite experimentar la fidelidad divina, la ternura de su bondadosa providencia, que vela por nosotros y nos protege, como el águila que cuida de su nidada, revoloteando sobre los polluelos. Así extiende Dios sus alas y nos lleva con él. Cuando nos hallamos rodeados de tentaciones, cuando como Elías descubrimos que no somos mejores que nuestros padres y nos abruma el peso de nuestros pecados y de nuestras muchas infidelidades, cuando estamos desanimados y al límite de nuestras fuerzas en nuestra ardua y difícil marcha hacia la santidad, cuando nuestros esfuerzos por convertirnos y nuestra lucha por configurarnos con Cristo parecen estériles y no cambia nada nuestra mediocridad humana y espiritual. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde encontrar auxilio? Como Elías, tenemos que ponernos en camino a través del desierto hasta alcanzar el monte de la alianza que hemos ultrajado. Para proteger esa alianza y restaurar la pureza de la fe, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Moisés y el pueblo hebreo habitaron en el desierto durante 40 años. Y Cristo se retira al desierto 40 días y 40 noches en ayuno, en soledad, en contemplación silenciosa y oración. Los profetas y especialmente Elías y Juan Bautista, llenos de celo ardiente por Dios, nos arrastran con el vigor de su fe y el fuego de su amor en esa larga marcha hacia la fuente de nuestra vida, de nuestra fidelidad, de nuestra verdadera identidad. Debemos avanzar porque la vida que no crece muere. Avanzar es progresar en santidad. Detenerse o retroceder significa frenar el normal desarrollo de la vida cristiana. El fuego del amor de Dios hay que alimentarlo, y un fuego solo se sigue encendiendo si se le añaden más materiales. Si no crece, se extingue. Si has dicho, es suficiente, persiste. Añade siempre algo. Camina continuamente. Avanza sin parar. No te pares en el camino. No retrocedas y no te desvíes.